Hola a todos y a todas, soy Fran, senderista desde mi canal Senderismo Naturaleza. Hoy estoy en la ruta del Nevero, como podéis comprobar, en la ruta del Nevero de Tújar, en la sección de deporte de deporte, naturaleza y montaña, senderismo de montaña más o menos, disfrutando de este entorno privilegiado. Ahora que las celebraciones con la familia más o menos ya han pasado a tocar lo que es la fiesta típica de Navidades, estamos en Navidades, pues y también más o menos que disfrutando de estas Navidades. Por aquí pasando con el Nevero de Tújar, más o menos. Aquí lo podemos ver. Aquí la niebla que hay. Ha llovido. Ya lo he comentado en otro vídeo. He tenido suerte que hoy no ha llovido. Daban lluvias, ponía inestabilidad. Por fortuna puedo coger esta ruta de Nevero por aquí, más o menos por aquí. He visto charcos. Frío no hace mucho, el frío típico de invierno, más o menos. Aquí poco. Lo vuelvo a poner otra vez. El gorro. Sí, me lo pongo bien. Más o menos. Aquí, como podemos ver, disfrutando de la naturaleza. Y así os voy explicando más cosas. Por aquí. Aquí la niebla que hace. Que queda a un agua y abajo. Aquí lo podemos ver y comprobar. Quedan los últimos charcos, el último charco por aquí, y abajo del barranco del Nevero. Aquí lo podemos ver. Así que, como os comentaba, he tenido suerte de realizar un vídeo en Navidad. El 24, el 25 llovió a ratos, por la mañana llovía después a mitad de mayo ya no llovía, luego por la tarde llovía. He tenido suerte de hacer el vídeo por la zona de Valencia capital y nada, seguimos disfrutando de la naturaleza. Ya voy por esta parte del Nevero, ya me estoy alejando, llevo poca distancia, pero ya estoy bajando por esta parte, por esta cuesta, más o menos. Ya como se estaba comentando, he comentado en el vídeo anterior, es una pena que no haya podido realizar senderismo urbano. Me hubiera gustado porque en Valencia hay una buena ruta, en Valencia capital, en el Jardín del Turia. Ahí se puede practicar deporte en general, deporte típico de trail, running, senderismo urbano, deportes típicos que se pueden realizar en el Jardín del Turia de Valencia capital. Es una pena. Me he quedado con las ganas, no solamente por la fiesta en sí, por la lluvia, porque claro, este tipo de fiestas te da la oportunidad de tener un hueco y más o menos puede realizar
una pequeña ruta que precisamente me queda la segunda parte del Jardín del Turia, que ya hice la primera parte. Si entráis en mi canal ponéis la ruta de Valencia capital y lo podéis ver, y si me dejáis el comentario yo lo busco y os lo digo en la cajita de comentarios que está ahí aquí abajo. Más o menos me quedé con esas ganas. Ya tendría que ser más o menos, no sé, yo tengo el interés, pero no puedo poner una fecha específica ni tener ese compromiso. Tengo el interés y ya cuando me surja la oportunidad, cuando pueda y me surja la oportunidad, ya lo iré mirando. Aquí disfrutando de la naturaleza. Me he metido por aquí, por esta parte de la ruta. Suelo seguir recto, he torcido la derecha, más o menos. Ya me daré la vuelta por aquí, que quiero ver cómo está el barranco aquí de naturaleza. Más o menos aquí de las montañas, pasando por el mirador de los buitres. Ya me doy la vuelta aquí, ya he hecho un poco más de distancia. Ya me voy por aquí, ya me doy la vuelta, mejor dicho. Os invito a suscribiros y a seguir ustedes a mi canal Fran Senderista. Y no os perdáis de ver los vídeos que sugiero poner. Así aprovecho. El 1 de marzo de 2026, que es domingo 1 de marzo de 2026, es la trail de Chelva. Para todos los corredores de montaña, todos los corredores que quieren iniciarse a la trail, domingo 1 de marzo del 2026, esta es la trail de Chelva. Trail de Chelva, 1 de marzo, domingo 2026. Consta de 3 distancias: 30 kilómetros, 30K, 16K y 10K. La 10K es para los principiantes, para los que quieren iniciarse en la trail. Es una carrera muy bonita, muy chula. Ya he ido varias veces, he hecho los vídeos de la trail de Chelva. Si ponéis Fran Senderista trail de Chelva os saldrá. Lo organiza muy bien la gente de Chelva, sobre todo el chico de la tienda de Jefa, que lo organiza muy bien, que es el que lo organiza. Lo hace muy bien, es un chico muy amable y de categoría. Así que recuerda esta fecha a los corredores de montaña y los que se quieren iniciar en la trail running. 1 de marzo de 2026, trail de Chelva, que es domingo. 1 de marzo es domingo 2026, trail de Chelva. Recuerda esta fecha y apuntar esta fecha. Y disfrutamos de este entorno tan bonito. Aquí hay señales de senderismo, aquí lo podemos ver, así que vamos para allá.
Ya estoy por esta altura de la ruta. Estoy en la Fuente del Sal de Túejar, en su área recreativa. Aquí lo podemos ver y disfrutar. Voy por aquí. Está disfrutando del río. Aquí lo podemos ver. Más o menos. Os invito a suscribiros y a seguir suscritos a mi canal Fran Senderista para disfrutar del senderismo, de las aventuras y de la naturaleza, disfrutando del río de Túejar. Ya estoy pasando por las pinturas rupestres de Túejar, por los corredores de Silo, aquí lo tenemos, ahí las escaleras para subir a las pinturas rupestres, ahí arriba las pinturas rupestres, más o menos, y el cartel que te indica que vas al nevero y también las pinturas rupestres. El cartel de nevero lo hemos pasado. Aquí corrales de silla y pinturas rupestres ahí con el cartel, más o menos. Y ya voy finalizando este vídeo. Como veis comprobado este vídeo, voy cambiando de gorro a gorra y de gorra a gorro, que con este chubasquero pensaba que iba a llover, pero no ha llovido, pero me da calor. Si no llueve da calor porque no transpira. Voy cambiando a ver si tengo un poco menos de calor, pero al final me voy a poner la gorra, que en la cabeza sí que tengo frescor, que hace frescor más o menos. Y nada, el recordar de esta fecha, domingo 1 de marzo de 2026, la trae de Chelva, para los corredores que os interesa participar. Apuntaros o buscar en la página web de la trae de Chelva, que está en el calendario de carreras. Está en el calendario de carreras, así sabéis si se puede ya apuntar, o ya ha terminado el plazo, no lo sé.
Pero mirar en el calendario de carrera de montaña, porque para que os podáis apuntar los corredores, consta de 10K, 16K y 30K. 10K para los que se quieren iniciar a las carreras de montaña, a la trail running, más o menos. Recordad esta fecha. Domingo 1 de marzo de 2026, la trail de Selva. También os invito a suscribiros y a que os suscribáis a mi canal Fran Senderista. Si disfrutamos de la naturaleza, del deporte, de los sitios en los que voy. Que ya estoy llegando a la Azul de Tuejas, más o menos. Y nada, ya termino disfrutando de la naturaleza. Buenos días. Aquí 3 ciclistas jóvenes de BTT, de categoría. Y nada, pensaba que no iba a haber gente, sí que he visto gente. Bueno, hasta luego, adeu.